¿Quieres saber cómo poner el precio correcto a tu producto o servicio? Pues hoy te lo voy a contar. Este es un tema muy solicitado, periódicamente nos lo preguntáis muy a menudo, me lo preguntáis muy a menudo, así que vamos allá. Voy a plantearlo tanto para los que vendéis productos como para los que vendéis servicios, pero en cualquiera de los dos casos tienes que tener muy claro, para empezar, cuánto quieres haber facturado al terminar el año, cuál es tu objetivo económico. Todo empieza marcándote un objetivo económico. Empieces con tu negocio o lleves ya un tiempo con tu empresa, ¿de acuerdo? Porque cuando sabes cuánto quieres haber facturado al terminar el año o al terminar los siguientes 12 meses, no tienes que esperar a que sea septiembre o sea enero para empezar a pensar. Pues si este vídeo sale, pongamos, en mayo o en abril, o en marzo o en abril, pues contarías 12 meses a partir de el mes en que empiezas a hacer este ejercicio, ¿no? Lo importante es eso, tener un objetivo económico, y luego así sabrás cuánto tienes que facturar cada mes, y esos serán tus objetivos económicos mensuales. Para los que vendéis servicios, en este caso, si estás vendiendo tus servicios, lo que vendes en realidad, además de tu talento y de tu conocimiento, en realidad es tu tiempo. Tienes que saber cuánto cuesta tu tiempo en relación con tu objetivo económico. Y ahora vamos a ahondar en este tema y verás que es muy interesante. Y cuando hablamos de tu tiempo, hay que considerar, o tienes que considerar también, el tiempo que inviertes en hacer que la empresa funcione, desde la parte administrativa, a la atención a tus clientes, la ejecución de tus servicios, la facturación, todo lo que sea la parte de gestión, que muchas veces olvidamos, ¿vale? O sea, el tiempo engloba todo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo inviertes en hacer que la empresa funcione? ¿Y cuánto tiempo tienes que invertir en tu empresa para llegar a este objetivo económico? Empezaremos haciendo un sencillo cálculo, y es que primero tienes que considerar los gastos que tienes que cubrir, y estos engloban alquileres de oficina, sueldos si tienes gente contratada, facturas, impuestos, todo lo que conlleva. Hay unos gastos fijos a la hora de existir como empresa, ¿vale? Pongamos, por ejemplo, que tienes unos gastos fijos mensuales de unos 6.000 euros, vale, pues tengo 6.000 euros aquí. Y luego, otro de los cálculos que tienes que hacer es calcular tu sueldo, cuánto necesitas entrar en tu casa, tú como tu sueldo, para poder vivir, ¿vale? Pongamos, o decides, más que para poder vivir, en lugar de encontrar la cifra mínima, vamos a poner la cifra ideal con la que estarías bien, y decides que tú necesitas entrar pues 3.000 euros a casa como sueldo. Y aquí tienes que tener en cuenta todo, autónomos si te lo pagas también, hipoteca, el colegio de los niños, comidas, extras, ocio, ahorros, también, por ejemplo, deudas que tengas, tienes que considerarlo todo, ¿vale? Si estás ahorrando, también tienes que incorporar los ahorros. Y pongamos que decides que tú quieres entrar a casa a 3.000 euros. Y esto nos indica que tu empresa tiene que facturar como mínimo 9.000 euros, ¿vale? Ahora lo que tienes que decidir es cuántos días a la semana quieres trabajar, ¿vale? Aquí tienes que tener en cuenta también días festivos, vacaciones que quieres tomarte, etc. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero trabajar solo 2 meses al año. Ay, perdón, aquí está el inconsciente. Yo quiero trabajar solo 10 meses al año, ¿sí? Y pongamos que hay una media de 4,2 semanas por mes. Digo, bueno, yo quiero trabajar solo 10 meses al año por 4,2 igual a 42 semanas. Y que solo quiero trabajar 5 días a la semana, no más. Son 210 días al año. Yo solo quiero trabajar 210 días al año. Ahora tienes que pensar cuántas horas al día quieres trabajar. Y aquí tienes que tener en cuenta el tipo de vida que tienes o que quieres tener. ¿Quieres ir a buscar a los niños al cole? ¿Quieres tener este tiempo? ¿O quieres tener tiempo también para, no sé, ir al gimnasio por las tardes, etcétera? O no, ya te está bien una jornada de 8 horas. La cuestión es acotar. Normalmente, como pequeños empresarios o autónomos, tendemos a excedernos y trabajamos muchísimas horas, y fines de semana incluido. Y aquí se trata de encontrar el precio ideal
según la vida que queremos tener, según la empresa que queremos tener. Entonces, digamos que yo he decidido, o me encantaría trabajar solo 5 horas al día, ¿sí? Entonces, haría los 210 días por las 5 horas, que creo que son unas 1050 horas al año que tendría que trabajar. Así que lo que viene a continuación es una simple división, es decir, coger lo que quieres facturar y, por ejemplo, tomaré 100.000 euros. Digamos que yo quiero facturar 100.000 euros brutos al terminar el año. Bueno, pues 100.000 y lo divido entre las horas, estas son horas, que quiero trabajar. Y llego a una división más o menos de unos, si no me equivoco, unos 95 euros, estos son euros, que tendría que cobrar por hora, brutos. Mis horas tendrían que generar 95 euros para cubrir mi sueldo, o pongamos que aquí yo he decidido que tendría que estar facturando 100.000 para cubrir gastos de empresa y mi sueldo ideal, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, yo tendría que tener la capacidad de generar y tendría que presupuestar mis servicios en función de las horas que yo tengo que estar cobrando. O, por ejemplo, si alguien te llama para hacer una ponencia no sé dónde y tú has llegado a la conclusión de que tú tienes la capacidad o que tú generas una media de 380 o 400 euros al día, ¿vale? Cualquier ponencia donde te estén llamando fuera y demás, esta es una forma en la que yo pienso. Digo, ok, si tú quieres que yo vaya a dar una ponencia donde sea y yo tengo la capacidad de facturar 500 euros al día en mi empresa, yo estando con mi empresa facturamos esto, tú me tienes que dar 500 euros como mínimo. Pero claro, luego tengo que tener en cuenta, si para dar la ponencia hay un día de traslado, más me quedo ahí una noche, más hago el día, aunque sea una hora, pero yo me tiro todo el día haciendo la ponencia, más la vuelta, yo he perdido 3 días, a mí me tienes que pagar 1.500 euros porque yo dejo de facturar, hay un coste de oportunidad, yo dejo de facturar todo este dinero si me aparto de mi empresa. Es otra forma de verlo, son otros ejemplos, ¿vale? Entonces, tu empresa tiene que facturar 95 euros brutos a la hora, ¿de acuerdo?, para llegar a sus objetivos económicos. Y en función de esto condiciona los precios que pones a tus servicios. Muchas de las veces no estás haciendo solo un servicio, atendiendo solo a un cliente, o sea, también hay que pensar que, por ejemplo, a lo mejor tienes 3 clientes a la vez, 3 proyectos a la vez, eres un diseñador y tienes 3 clientes y estás con 3 webs, ¿vale? Tienen que entrar como mínimo 95 euros a la hora a tu empresa para llegar a tus objetivos económicos. Es decir, que no pienses ahora que si solo tuvieras un servicio y solo pudieras hacer una sola cosa, sí que tendrías que facturarla a este precio. Pero normalmente pues tenemos varios proyectos a la vez, varios clientes a la vez y se llega a estas cifras gracias a tener varios proyectos paralelos. Cuando trabajo con clientes y miro un poco cómo están planteando sus precios, me doy cuenta de que muchas veces no están calculando su sueldo. Y ahora tengo en mente a una persona en concreto que vende productos online, ¿de acuerdo? Ella presupuestó todo, lo pensó todo en función del coste de la materia prima que necesita para generar ese producto y demás, y en función de lo que ella cree que su mercado puede o está dispuesto a pagar. Y allí no estaba incluido ni su sueldo, ni el sueldo de la gente que tiene contratada para producir el producto, etc. Con lo cual estaba cubriendo, ahora iremos a producto, pero estaba cubriendo apenas costes, sin pagarse a ella misma. Es muy importante, gente, que nos paguemos un sueldo. Si no, ¿cómo lo diría? Si no nos pagamos un sueldo, la empresa deja de existir. O sea, no es algo negociable, es innegociable. Tienes que pagarte un sueldo, tienes que empezar pagándote a ti mismo. De lo contrario, estás enterrando a tu empresa viva, porque si tú no tienes la capacidad de subsistir, la vas a cerrar, te vas a quemar, vas a llegar a final de mes pensando, ¿todo este trabajo para qué? ¿Para cubrir costes y nada más? No podemos hacer esto. Y además, cuando hacemos estos ejercicios y vemos las cifras que nos salen, muchas veces decimos, joder, esto es mucho más caro de lo que yo estoy cobrando y mi mercado no lo va a aceptar o no me lo va a comprar si yo pongo estos precios. Y ahí entra una muy interesante reflexión, que es, ¿me estoy posicionando como debería para poder llegar a mi objetivo económico, que es, yo qué sé, los 100.000 o lo que sea o mucho más? ¿Sí? ¿No? O sea, ¿dónde está viendo la incoherencia? Aquí te darás cuenta que o tienes que subir precios
Y si tienes que subir precios, tienes que reposicionar toda tu empresa. Si tu mercado no está dispuesto a pagar estas cantidades, tienes que encontrar un mercado que sí esté dispuesto a pagar estas cantidades, o tienes que vender más, porque tienes que, o sea, otra de las formas para llegar a tu objetivo económico, evidentemente, es vendiendo más unidades, ¿vale? O haciendo más proyectos a un mismo cliente. O sea, podrías vender a más nuevos clientes o vendiéndole más a un mismo cliente, ¿de acuerdo? Pero en la mayoría de las veces, cuando hacéis este ejercicio, os dais cuenta que no estáis para nada poniendo un precio, ya no digo rentable, o sea, justo que te cubra, sueldo y gastos. Para los que vendéis productos, funciona bastante parecido. Tienes que marcarte un objetivo económico, volvemos al ejemplo 100.000, y tienes que encontrar lo que te cuesta cubrir pues, alquileres de oficina, a lo mejor tienes un almacén, personal, impuestos y demás. También tienes que incluir tu sueldo, ¿vale? Y tienes que pensar, ok, ¿qué tengo que entrar en casa para cubrir las necesidades mías y de mi gente, ¿vale? Pero luego hay que añadir costes variables, que son materia de producción, lo que decía, si contratas a gente en la producción, etcétera. Tienes que saber esto. Y tienes que tener muy claro cuál es tu margen de beneficios, bueno, en todo, tanto si vendes productos como servicios, pero tienes que saber cuál es tu margen de beneficios cuando vendes un producto. ¿Qué te queda después de, o sea, es la resta de lo que te están pagando por los costes fijos y variables de crear un producto? Tienes que saber cuánto te queda neto al final. ¿Es un 30, es un 20, es un 10? ¿Cuánto te queda neto al final? Es importante porque no es lo mismo un margen de beneficios de un 20 de 100.000 euros, que serían, si no me equivoco, a ver, los 20.000, evidentemente, que un margen de beneficios de 60.000 de 50.000 euros, que estaríamos en los 30.000. ¿Sí? Al final, el segundo ejemplo, si yo facturo 50.000 pero tengo un margen de beneficios de 60.000, del 60%, tengo 30.000 de beneficios, mientras que en el otro caso facturamos, vendemos mucho, pero luego, como tenemos tantos costes, nos queda un margen de beneficio inferior. O sea, es muy importante trabajarnos, gente, tanto si vendes servicios como productos, ese margen de beneficios, porque tú puedes llegar a facturar, a ganar más de un año para otro sin haber facturado más solo por haberte trabajado este margen de beneficios. Otra cosa que tienes que considerar es tu capacidad de vender. Tienes que estimar bien, o sea, y ahora iremos a unos cálculos, cuánto te crees capaz de vender, cuántas unidades te crees capaz de vender, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que quieres... Bueno, vamos a seguir con el ejemplo. Pongamos que yo quiero facturar al cabo del año 200.000 euros. Este es nuestro objetivo. Y que tengo tres productos, el producto A, que está a 50 euros, el B, que está a 500, y el C, que está a 1.000, para poner cifras así absolutas. Si tengo una base de datos a la que vender, y por eso es tan importante trabajar el email marketing, porque tenemos una base de datos a la que vender, y si tenéis una e-commerce tenéis que hacer email marketing sí o sí, o sea, es innegociable, y calculáis las conversiones y llegáis por ejemplo, digamos que llegáis a la conclusión de que del producto A tenéis una conversión del 2%, del B del 1% y del C del 0,5%, ¿sí? Y que en mi base de datos hay 10.000 personas. Tengo 10.000 personas en mi lista. Los cálculos serían los siguientes. El 2% de 10.000 serían 200 personas. ¿De acuerdo? Por 50, 10.000. ¿Vale? Y seguimos con el ejemplo. El 1% de 10.000 serían 100 personas. Por 500, igual a 50.000 euros. Y finalmente, el 0,5 de conversión de 10.000 personas son 50 personas por 1.000, son 50.000 euros también. ¿Sí? Y aquí vemos una suma de 110.000 euros.
Digamos que estas son las conversiones que ya teníamos, con las que hemos estado trabajando en los últimos meses. Y este es nuestro objetivo. Hay una diferencia de tenemos que llegar a nos faltan 90.000 euros para llegar a esta cantidad. Sabiendo esto, tienes dos opciones. O subes precios y mantienes conversiones, ¿vale? O vendes más. O dices, no, es que ya hemos llegado a nuestro price point, a ese precio que sabemos que las ventas son altas y nosotros facturamos bastante, pero entonces tenéis que darle caña a vuestro marketing. ¿Cómo podemos llegar? Es que es un juego de números, de acuerdo, entonces si necesitamos 90.000 euros más, ¿de dónde los sacamos? ¿Vendemos más unidades de este? ¿Dónde nos sentimos más capaces? Por eso la pregunta de vuestra capacidad de vender. ¿Dónde me siento yo más capaz de venderle a alguien? ¿Vendiendo más del producto A, vendiendo más del producto B o vendiendo más del producto C? ¿Cómo podemos potenciar nuestro marketing? ¿Cómo podemos llegar a muchas más personas? Y si decidís, lo que decía antes, que tenéis que subir precios porque os habéis dado cuenta que no cubrís o que no os llega, entonces tenéis que replantear muchas cosas. Hay que hacer un reposicionamiento. Es una subida de precios muy pronunciada y por lo tanto ¿no creéis que el mercado al que ahora os estáis dirigiendo pueda asumir o asimilar esta subida de precios? Hay que entonces abrirse a nuevos mercados con más poder adquisitivo y por lo tanto hacer un poco de limpieza, revisar y afinar el mensaje de marketing para que no sea de un coste tan bajo o que no sea tan low cost, por ejemplo. Esto es cuando hacéis estos ejercicios, se os plantea una reflexión que hay que hacer y una toma de decisiones. Y si decides finalmente que tienes que reposicionarte o revisar tu posicionamiento, hay un vídeo que hablo sobre la incoherencia que existe entre lo que tú dices que vendes o lo que tú quieres, los precios que quieres poner y la realidad del mercado, lo que está viendo tu cliente potencial, y lo pondré debajo de lo que es el vídeo. Ten en cuenta también que si decides posicionar tu producto como gama media, media alta, tu producto resultado, tus servicios no pueden ser cutres, tienen que estar a la altura. No se trata de... si ya estabas reventando precios, creo que esto ya lo he dicho en otros vídeos, pero si ya estabas reventando precios, no creo que sea necesaria una justificación. Es decir, no, es que no tenía sueldo antes y ahora tengo un sueldo y por eso he subido precios. Pero si realmente decides que vas a posicionarte como gama media, media alta para tener un mayor margen de beneficios y por lo tanto generar más, ahí sí que tiene que haber una coherencia en cómo te estás presentando, ¿vale? En fin, esto es solo un principio, una propuesta de cómo plantear los precios. Yo trabajo así, yo cojo lo que quiero llegar a facturar al cabo de un año y empiezo a mirar qué es lo que puedo hacer. Empiezo a pensar si los precios que ya están ya son los que me gustan. Por ejemplo, hay gente que me dice que tendría que subir precios mucho más, pero a mí me gusta por ahora tener estos precios porque llego a un tipo de personas al que me gusta ayudar. Hay una parte de no, es que yo quiero llegar a esta gente, ¿sí? Esto por un lado. O luego pienso, ok, entonces, como no quiero subir precios, tengo que vender muchas más unidades. Y tengo que vender muchas más unidades, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aumentar mi base de datos para manteniendo estas conversiones, conseguir facturar más. O lo que puedo hacer es vender más unidades a las mismas personas. Hay muchas maneras de hacerlo y voy a hacer un vídeo sobre esto, así que no os preocupéis que en las próximas semanas saldrá una continuación de estas lecciones. Muchas gracias. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, le das manos para arriba en YouTube, te suscribes a mi canal si te apetece y si no estás en mi lista, ven a lauraribas.com, te suscribes a ella. Doy un montón de consejos gratuitos listos para implementar, o mejor aún puedes ir al institutodecrecimientoempresarial.com, donde puedes hacer el test de diagnóstico empresarial y en 3 minutos te decimos en qué fase de crecimiento estás en tu negocio y qué es lo que tienes que hacer para ir a la siguiente fase. Nos vemos la próxima semana, un abrazo, chao. Hoy quiero hablarte de la disonancia que existe en muchas empresas y pequeños empresarios entre lo bueno que tú eres o tu producto, lo bueno que es tu producto y lo que percibe realmente la gente y el mercado. ¿Por qué? Pues porque a veces la brecha que existe entre lo que nosotros pensamos que somos y lo que la gente piensa que somos es enorme y eso hace que no consigamos clientes. Esto es un trabajo de branding y gente, antes de que piensen